ser, sí, como se dice, un concepto básico en cuanto a el manejo de la historia, tanto en el diseño industrial como en el diseño gráfico. Respectivamente son áreas afines, sí, pertenecemos a una área del diseño que es fundamental, pues tanto el diseñador industrial como el diseñador gráfico son complementos en la elaboración, composición de diseño, tanto en la parte industrial como en la parte también gráfica, son como lo mencionado ahorita, somos un complemento, dentro de los cuales utilizamos paletas cromáticas, tipografías, utilizamos software de diseño. Entonces, esto ha venido tras la historia, ¿sí? Tras unas evoluciones, ¿sí? Tenemos varias etapas, varios estilos, varias culturas que tienen muchas cosas semejantes y que podemos hacer cuadro comparativo entre ellas, obteniendo herramientas para nuestras labores como diseñadores, ¿sí? Es lo que yo mencionaba ahorita, nos complementamos, por ejemplo, el inmobiliario, el mueble lo hace un diseñador industrial, ¿sí? Propone los materiales, propone la forma, ¿sí? La utilización, la ergonomía, y el diseñador gráfico lo que hace es ambientar ese espacio donde se va a encontrar ese inmobiliario, ¿sí? Con el color, con la forma, ambientando una emoción, un sitio en donde se va a colocar, ubicar esa pieza. Entonces hacemos un trabajo complementario, un trabajo continuo, ¿sí? Donde el beneficio es para las dos partes. Entonces el diseñador industrial hizo la pieza del inmobiliario, el diseñador gráfico hace la ambientación del sitio, hace la parte gráfica, la parte decorativa, pero casi utilizamos las mismas herramientas y muchas veces nos encontramos que el diseñador industrial también necesita saber y conocer de formas, de grafismos, ¿sí? De obtención de color, paletas, ¿sí? Saber qué es un color primario, un color secundario, de qué manera queda bien ese inmobiliario o la pieza que vaya a realizar. Entonces, ese arte que nosotros llamamos diseño se complementa. Entonces, en la historia han venido evolucionando, sí, de mucho tiempo atrás, diferentes acontecimientos, etapas, ejemplo, la revolución industrial, el modernismo, son etapas que nos dejan enseñanzas y elementos que nosotros rescatamos para poder hacer una invención en la composición del diseño. El diseño no solamente es sí, tomar un software, crear algo o tomar ya un referente a través de la web, sino que también debemos tener unos conceptos y unas herramientas base, ¿sí? Como el manejo de la evolución de los elementos, de los software, de los programas, de todas las herramientas de que nosotros en el campo del diseño utilizamos. Cada uno de esos ha pasado por una etapa y nosotros tenemos referentes ¿sí? Para cada una de esas etapas. Entonces voy a compartir con ustedes unas presentaciones cortas y vamos a hacer una comparación. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo algo para, ya estarán de acuerdo conmigo los estudiantes de diseño industrial. Esta es la parte básica, es la parte de la historia, donde ya nosotros tenemos un referente, que conocemos qué autores han venido trabajando, el porqué de estas formas, de la evolución de cada uno de los materiales, pero también se va complementado en la parte donde el punto, la línea y el plano lo manejamos los dos diseñadores, no solamente el diseñador industrial, sino que el diseñador gráfico también lo hace, ¿sí? En la forma de componer, en la forma de utilizar una retícula, cómo cada uno de estos espacios se ven a través de un punto de fuga. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas nos las ha venido la evolución de la historia en cuanto al manejo, al uso, y en la actualidad, cómo vamos utilizando esas herramientas que nuestros antepasados vinieron, como se dice, puliendo, dando forma y mejorando cada día más, generando nuevas experiencias. Entonces aquí dice que la palabra del diseño industrial hace referencia al sistema de producción de bienes. La palabra diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y demás características del producto teniendo en cuenta los aspectos sociales. Entonces ahí está la parte tecnológica, la parte estética, la psicología, el anatómico, fisiológico, etcétera. Entonces yo quería tomar es como referente que nosotros, uno de los mayores y que lo trabajamos en las dos áreas, ¿sí? Porque también tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes de diseño gráfico, es la revolución industrial en sus cuatro etapas. ¿Sí? La revolución industrial fue algo que marcó tendencia,
que fue una etapa donde se desarrollaron muchas invenciones que ahorita nosotros estamos utilizando para no irme tan lejos. Una de ellas es la evolución del automotor, del automóvil, ¿sí? En sus etapas de inicio, en sus etapas de entre esa línea de tiempo, en sus mejoras, en sus invenciones, en cambio de materiales. Es ahí donde también entra el diseñador gráfico también a la composición, no solamente que las partes sean ensambladas y que sean construidas por un diseñador industrial, sino que también ya la policromía de color, las paletas cromáticas, ¿sí? Una armonía, un contraste venían ya de la mano para poder sacar una pieza única. Aquí también vemos una imagen dentro de la cual esas formas, esas secuencias, eso también lo maneja el diseñador gráfico, se llama interrelación de formas. También tenemos las famosas leyes de Gestalt. Pero si también ubicamos esas formas, el punto de equilibrio y la composición de imágenes, un diseñador de industrial también está en la referencia de hacerlo, ¿sí? De saber qué es una paleta cromática, dónde ubicar un punto de fuga, y todas estas cositas se van aprendiendo en la era de la invención como tal. Entonces aquí aparecemos las primeras herramientas, ¿sí? El término de utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial, las invenciones que han pasado sobre el tiempo, los inmobiliarios en sus inicios, ¿sí? En cuanto a su forma, eso lo manejamos las dos áreas del diseño, tanto gráfico como industrial, que es la invención de los grafismos a través de la anatomía o morfología de animales, ¿sí? Donde podemos formas orgánicas para la creación de elementos. Invenciones como la bombilla y otro tipo, y acá tengo otros que ya se clasifica, ¿sí? En la historia. Sí, los principales corrientes, aquí ya tenemos, miren, la invención de la elaboración, por ejemplo, de un empaque a través de un material, en este caso, material en una lata, ¿sí? Pero miren que ya el diseño gráfico empieza a hacer su aporte en cuanto al manejo de color, la composición tipográfica y los elementos que hacen que ese contenedor o empaque se vuelva atractivo para las personas. Aquí tenemos los principales tipos de arte que influyen en el diseño, ¿sí? Que es el modernismo, el constructivismo, el art deco, ¿sí? El pop art, el minimalismo, el op art y el cartel propaganda. Si ustedes se dan cuenta, juega un papel muy fundamental los colores, la forma, la ambientación. Entonces dice que el modernismo se ha conocido como el arte nouveau en Francia y Bélgica, con un estilo moderno, en Alemania, y es una esencia corriente artística que influyó a la literatura, a la arquitectura. O sea, miren que si hablamos en los campos del diseño industrial y el diseño gráfico, pues los dos conocemos este tipo de arte, porque son culturas que tienen que ver con el área y que cada, tanto industrial como gráfico, hicieron sus aportes para que eso se generara. Entonces miren que aquí hacemos la invención del cartelismo, ¿sí? Tenemos como el producto del cartelismo, son formas orgánicas, manejo de tipografía, ya se empiezan a evidenciar manejo de paletas cromáticas, ¿sí? Esos son fines artísticos, pero que si yo voy a ver, por ejemplo, aquí ya tengo la invención de que esa mujer, o sea, que la composición de este cartel ya tiene una pieza que está elaborada a través del diseño industrial, ¿sí? Que es una silla. Pero esa silla va acompañada de qué? De color, de forma, de fondo, de tipografía, que lo hace también el diseño gráfico. La parte estructural, ¿sí? Cuando acá vemos la dibujo para diseño en la historia de un diseñador industrial y que en el diseño gráfico se llama esquemática, ¿sí? Son materias afines que buscan dar esa orientación del manejo de línea, de punto y plano a través de unas estructuras, ¿sí? Ya ahí es donde se ven las estructuras modulares, se ve la estructura repetitiva, ¿sí? Y la construcción de elementos a través de los puntos de fuga. Tenemos que cada uno de estos movimientos tiene sus principales exponentes, ¿sí? Gente que vamos conociendo, por ejemplo, en el diseño industrial manejamos la elaboración de catálogos, ¿sí? Con acontecimientos, autores principales, cuáles fueron sus inventos, cuál fue su aporte a la historia del diseño, cuál fue esa invención deslumbrante a través de la utilización de los elementos y herramientas. Entonces vamos a conocer a muchos de ellos
Y es bueno que ustedes se tomen un tiempo y un espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos escritores, ilustradores, arquitectos, ceramistas, ¿sí? Pintores, orfebreros, carteristas, ¿sí? Diseñadores, personas que pertenecen a ese tipo de arte y que dejan su huella, dejan algo que nos sirve a nosotros como elemento referente y que nosotros podemos aplicar ahora en la actualidad, ¿sí? Llamémoslo milenio, las nuevas herramientas y tendencias a que, parte, que todo se vuelva una parte tecnológica, pues siempre va a estar marcada por la parte análoga. Aquí vemos ya lo que es la utilización del color, ya también tenemos la forma de cómo la figura, el trazo, la imagen, la ilustración toma fuerza a través del tiempo y qué es lo que nos va dejando a nosotros, ¿sí? Elementos, referentes que nosotros en nuestras composiciones, cuando necesitamos realizar algo en cuanto a diseño y composición, pues lo tenemos en nuestra memoria, en nuestra mente, de esta manera. Entonces miren que aquí ya empieza a haber un vínculo entre el diseño gráfico y el diseño industrial, ¿sí? Por ejemplo, la utilización de materiales, elaboración de esculturas, ¿sí? Pero con toque de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la variación de paletas cromáticas cálidas y frías dentro de la elaboración de, en este caso, de una estatua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el diseñador industrial hace la propuesta, ¿sí? Genera el modelado de la escultura y lo que hace el diseñador gráfico es darle esa decoración, pero que inspire a que esa escultura sea única, que sea una parte creativa, una parte original. Entonces aquí tenemos una vista del área de Casa de Balso, sí, es una de las obras principales del modernismo, donde vemos que ¿sí? Tenemos las dos participaciones del diseño. Entonces, en la elaboración de la escultura, pues vamos a ver que el modelado, la parte estructural, la parte compositiva, pues la podemos hacer a través del diseño industrial, pero esa colocación de color, de ubicación, de composición, de separación, hace que el diseñador gráfico complemente el trabajo realizado y que el área del diseño pueda sacar un producto como el que estamos viendo en pantalla. Sí, tenemos ya también las referencias del trabajo en cuanto a fachadas, ¿sí? Entonces, los elementos repetitivos van de la mano, pues, de la parte estructural, de la parte de la creación de la fachada y la parte decorativa. Entonces, mire que el diseño son como herramientas secuenciales, ¿sí? Que van complementadas para la elaboración de productos como tal. Entonces, vamos a encontrarnos muchas más, ¿sí? Como el constructivismo en la elaboración de carteles, mire la utilización de formas básicas para composición, que pues tanto en la parte análoga, en la construcción de bocetos, en las dos áreas, es una herramienta supremamente importante que siempre vamos a utilizar para poder hacer una composición. Entonces aquí tenemos referentes que ya la mayoría de ustedes conocen, sí, los que hemos investigado en la historia del diseño, pues vamos a tener autores referentes de las etapas más, que podamos decir, más representativas, que quedan marca y que dejan huella en la composición y elaboración de elementos para la actualidad. También tenemos de lo que es el Art Deco, ¿sí? Todo esto hace parte de esa línea de tiempo desde los años atrás, desde la invención de la litografía, desde también de la invención de las artes en el diseño industrial, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando hemos elaborado ese tipo de épocas, vamos a ver que el diseño industrial también juega un papel importante dentro de la construcción en la era del diseño gráfico en sus etapas y procesos de elaboración. Entonces aquí tenemos todos el pop art, que es uno de los referentes en cuanto a color, forma, romper el esquema, ¿sí? Nos sirve también porque, el ejemplo, en el caso del diseñador industrial, los exhibidores, la forma, ¿sí? Que sea un exhibidor de 360 grados, de que tenga colores de contraste, que sea llamativo, que las vistas se puedan dar, pues un diseñador gráfico lo que va a venir a hacer es el complemento de la decoración, del empaque, de la marca, ¿sí? Entonces es un trabajo conjunto para generar productos afines. También tenemos que dentro de la evolución, ¿sí? Miren aquí, no lo, y no es
lo estoy diciendo, la revolución industrial fue pues uno de los caminos principales que dejó mucho, una brecha muy grande entre estas dos disciplinas del diseño industrial y el gráfico, que el modernismo también en la historia lo tuvo. Por ejemplo, un referente importante del diseño gráfico para el diseño industrial es el Bauhaus, que fue una de las etapas que también se vio, pues los que se encuentran aquí en diseño industrial. En la tarea anterior, pues hicimos un trabajo donde la invención de esta escuela hace parte, ¿sí?, de la invención de elementos representativos en el diseño industrial como tal. Entonces la propaganda, los logotismos, el postmodernismo, pues nosotros también en el diseño industrial lo utilizamos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que hacer brochures, catálogos, planos, elementos que se destaquen la comercialización de un producto o servicio, el cual queremos elaborar. Entonces por eso también sabemos ese toque de tipografía, de saber qué es una psicología del color, qué colores puedo aplicar, por qué la forma, ¿sí? De dónde nació un grafismo, son elementos que van de la mano y que han evolucionado en el tiempo, buscando que en la historia la evolución del diseño tome fuerza, que cada día sea mejor, que ofrezca mejores herramientas. Ya aquí cuando hablamos del nacimiento de las herramientas digitales, pues tenemos programas de modelado, ¿sí? Tenemos la familia de la Adobe, que las dos, tanto diseñadores industriales como gráficos la conocemos. Son programas que nos permiten interpretar, que nos permiten realizar, componer, diagramar, ¿sí?, nuestras ideas. Por ejemplo, un SolidWorks, un Fusion 360, pues me permite hacer un modelado. Sí, manejamos, en el diseño gráfico manejamos lo que es el Photoshop, el Illustrator para representar, para interpretar. Entonces son elementos que hacen parte de esas tendencias digitales a través de un computador, pero sin dejar la parte creativa, que siempre lo he mencionado y que me gusta trabajar mucho, que es la parte de bocetación, generar la idea desde cero, tener el proceso creativo para como resultado final tener un producto que haga parte de esa solución gráfica a una problemática social o a una problemática de nuestro entorno de vida. Entonces, mire que acá dice que las tendencias más importantes del diseño gráfico, pues el uso de gráficos 3D, también lo hacemos nosotros a través de software, ¿sí? Más específicos en cuanto a modelado, porque nosotros lo que hacemos en el diseño industrial son la mayoría de inmobiliarios, de piezas representativas, de ensamblaje, de cosas que van a cubrir necesidades industriales, maquinaria y todo ese tipo de cosas para tenerlas en cuenta. Ya ustedes van a ver que la diferencia del diseño industrial, pues miren, es la invención y la creación a través de formas básicas. Y lo que vamos a ver acá es que el diseño gráfico utiliza el color, la tipografía, la composición y distribución de espacios. Pero si vemos acá en los otros ejemplos, pues nosotros nos dedicamos, por ejemplo, aquí en esta imagen, miren, están haciendo un estudio de composición de cómo realizar ese carro, pero también ya el diseñador gráfico está diciendo de qué manera, qué cartel publicitario y cómo vamos a lanzar al mercado este producto. Entonces, todo va a la vanguardia del tiempo, del espacio, que las culturas, tanto de la historia del diseño como en la historia del diseño colombiano o universal, que es lo que miran los diseñadores gráficos, pues se miran los referentes, ¿sí? Los referentes en tiempo, espacio, que nos van dando elementos, ¿sí?, que nosotros vamos aprendiendo, el uso de programas, los conceptos básicos de creación, de composición, de elementos que nos da como herramientas de trabajo para poder generar ese tipo de productos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como lo mencioné al inicio de esta charla, siempre va a haber un trabajo mutuo, un trabajo continuo que genera un beneficio para las dos áreas en un mismo diseño, ¿sí?, en un mismo espacio, en una composición. Por ejemplo, toda la tarima, la logística, las luces, los escenarios, los exhibidores los hizo un diseñador industrial, pero la parte comercial está hecha por un diseñador gráfico, color, composición, piezas gráficas, ¿sí? Eso, entonces, ese es un trabajo mancomunado que hace que el diseño industrial y el diseño gráfico vayan de la mano y que en la historia siempre va a haber una evolución, como lo mostré acá. Van a estar estos estilos de arte que nos sirven como referentes para obtener herramientas y empezar a usar. En el diseño, en la historia del diseño industrial, pues también está
lo que es el modernismo, ya lo mencioné, la Bauhaus, está también algo que causó y marcó referencia, que es la revolución industrial, ¿sí? Salieron muchos productos, muchos conceptos que nacen a través de esa historia como tal. Cuando hablamos del minimalismo, es aquí donde entra a jugar una parte importante, ¿sí? Una parte donde dice que todos los elementos deben combinar y formar una unidad. Entonces, si aquí está la composición repetitiva de figuras, en este caso de estos cubos, pues el espacio que están ocupando y la composición que se está realizando es porque ya tienen un diseño predeterminado, ¿cierto? O sea que yo sé que necesito 9 partes iguales para hacer una composición serial, ¿sí? Que se llama continuidad y que va a dar una forma o una sensación a una figura realizada. Esa parte es donde está y donde yo quiero que integrar, como se dice, esa evolución, ¿sí? Miren aquí, el inmobiliario lo puede crear un diseñador industrial, ¿sí? Es un simple, digamos, un diseño sencillo de habitación, pero miren que tiene una pieza fundamental que ambienta, ¿sí? Que es el contraste de estas dos paredes y este referente gráfico que hace la parte decorativa de este sitio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, van de la mano, ¿sí? O sea que esto ya fue modelado, fue trazado, existen unos planos y se pueden sacar 5, 6, 7, 8 o la cantidad de veces que se quiera esta misma diseño, pero la variación puede estar en forma que lo hace un diseñador gráfico. Entonces miren que estas herramientas como las lámparas, como la adecuación, son también accesorios que en el diseño nosotros los podemos proponer y que van a funcionar dependiendo de la necesidad. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Alguien tiene alguna duda para que podamos? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen algo que les inquiete de lo que he hablado en esta charla? ¿Quieren conocer algo más a fondo? Profesor, yo. Sí, dime, Samantha. ¿Desde qué año el diseñador industrial y el diseñador gráfico están juntos de la mano, por decirlo así? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la invención de que la revolución industrial en su primera etapa terminó, la invención y acoplamiento, digámoslo así, del diseño gráfico e industrial se toma de la mano porque ya empiezan a salir las propuestas, ¿sí? Lo que es la parte ¿sí? contextual de elaboración de piezas, pero que ven que necesitan color, que necesitan forma y que necesitan ir acompañadas de otras cosas que ya lo hace el diseño gráfico. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas, inquietudes? Entonces, para cerrar mi participación en esta charla, quiero hacer una reflexión e invitarlos a que no veamos competitividad y no coloquemos barreras cuando estemos hablando. No, es que usted es diseñador gráfico y yo soy diseñador industrial. Los dos pueden trabajar de la mano y sacar, sí, productos excepcionales. La creatividad y la fluidez que tienen los dos servirá para que se realicen procesos creativos y que se trabaje de la mano. En mi etapa laboral como diseñador gráfico he trabajado con muchos diseñadores industriales, ¿sí? Ellos generan, por ejemplo, automotores, generan líneas de muebles inmobiliarios para discotecas, para hogares, sitios especiales, o que muchas veces la gente dice yo quiero mi sala, pero que no la tenga nadie más. Entonces son diseños que van de la mano y que con las herramientas que conocemos, cada uno de los pasos de la historia, como lo ha venido dando, y en cada una de las culturas que se dan, hay siempre que rescatar un elemento o siempre va a haber algo, una herramienta de creación que nos incentive a mejorar, a llevar muy en alto la elaboración del diseño tanto gráfico como industrial, ¿sí? Y ser cada vez innovadores, generar nuevas ideas, generar cosas creativas a partir de una necesidad, de un problema. Muchas veces en nuestro entorno de vida nos vamos a encontrar con cosas que nosotros decimos, es que no lo puedo solucionar. Pero si nosotros lo miramos de una perspectiva diferente, ¿sí? Porque ya conocemos, hemos estudiado,
hemos tenido varios referentes, conocemos la temática, pues yo lo que puedo hacer es proponer una solución y dejar que la invención de la historia del diseño no solamente la quieran ver como una materia que dicen, bueno, yo estudio diseño gráfico y diseño industrial, ¿para qué la historia? Pero si yo no conozco los referentes, yo no conozco los autores, si yo no sé cómo se hacían antiguamente las cosas, ¿cuál va a ser mi nueva propuesta? No tengo nada, sí, no tengo un referente, no tengo un antecedente en mi cabeza, entonces ¿con qué trabajo? Entonces lo que hago es, les hago es la invitación a que cuando estén haciendo una investigación, cuando estén viendo una etapa de la historia del diseño, búsquenle en el lado positivo. ¿Qué les puede aportar esa historia? ¿Sí? Esa clase de historia universal, esa clase de historia de arte colombiano, esa clase de historia ¿sí? De historia para el diseño. No solamente es que sea un PDF de 140, 200 páginas, sino que busco el concepto que va a quedar en mi memoria y que cuando yo necesite dar una solución, un aporte a la sociedad o darle una solución a una persona que lo está buscando, tenga el conocimiento y pueda asesorar ese proyecto. ¿Sí? Que me llamen a mí por mi portafolio, ¿sí? Por decir, miren, todo lo que yo he hecho a través del tiempo y que cada cosita, cada granito de lo que voy aprendiendo se vea reflejado en lo que yo hago. Muchas gracias por su atención. Le doy la palabra a la profe Norma. Gracias, profesor Rodolfo, por su interesante charla. Listo. Yo voy a ir un poquito más atrás en mi exposición. Voy a hablar un poco sobre la historia del arte, especialmente el Renacimiento y cómo influye en el diseño contemporáneo. Entonces ya voy a hacer presentación. Listo. Bueno, voy a hablar específicamente del Renacimiento, en este periodo artístico que surge en la Edad Moderna. Pues como su nombre le indica, es un renacer de las artes y de la cultura, ¿no? Este renacer, ¿por qué se habla de renacer? Porque es un periodo o esta evolución del arte ya lo había vivido el ser humano en la Edad Antigua específicamente, en Grecia y Roma. Ahí se había desarrollado estas técnicas artísticas en escultura, pintura y arquitectura, pero que se vio un poco estancado por el periodo de la Edad Media, que fue un periodo largo, aproximadamente de 10 siglos. Entonces, este desarrollo de las artes y la cultura se vio un poco, pues yo digo que estancada, ¿no? Porque se desarrolló otro tipo de actividades artísticas, pero bajo la influencia del clero o de la Iglesia Católica. Entonces, en este periodo de la Edad Media hay como, pues muchos historiadores la llaman como el periodo del oscurantismo, ¿no? Pero no es tanto el oscurantismo, yo no lo llamaría oscurantismo, sino que es más bien se hizo otro tipo de desarrollo de arte, ¿no? Otro tipo de desarrollo artístico, pues ya bajo mandato del clero. Entonces ahí ya vemos imágenes religiosas, imágenes con escenas salidas de la Biblia. En escultura pues se desarrolló la escultura de santos católicos y pues representación de imágenes, pues de estos imágenes teocéntricas, ¿no? Basadas en el Dios o en un solo Dios, centro del universo. Entonces en este periodo pues realmente se estanca ese desarrollo artístico del ser humano y pues ya vemos o se parte la historia en dos cuando entramos al periodo del Renacimiento. En el Renacimiento el ser humano cambia de concepción, el ser humano tiene una nueva perspectiva del mundo y del ser como tal, de la imagen del ser humano y del cuerpo del ser humano. Este periodo de Renacimiento pues es influenciado bajo un movimiento intelectual llamado el humanismo, que fue el encargado como de educar al ser humano en la nueva percepción de la vida, y enfocado solamente a ser antropocentrista, ¿no? En enfocar su imagen hacia el ser humano y hacia esa belleza que genera el cuerpo humano, ya retomando digamos, esa influencia del arte griego y del arte romano.
Entonces, aquí se da un cambio de percepción, el ser humano avanza en su percepción de la vida, del arte y de la cultura, ¿no? Hay unos detalles o unas características importantes a resaltar en el Renacimiento, que es la generación del concepto de la perspectiva, de el esfumado, que da la sensación de profundidad, ¿no? A diferencia de la Edad Media, el periodo anterior al Renacimiento, pues en la Edad Media el diseño, la pintura iba de forma vertical, y si había un elemento o un personaje importante dentro de esa pintura, era simplemente representado de una forma más grande. En el Renacimiento, la concepción de pintura es mucho más fiel a la realidad, es mucho más enfocada a actividades cotidianas de la sociedad de esa época. Había un interés, se despertó un interés más hacia la naturaleza y hacia la exploración del mundo. El ser humano por naturaleza es inquieto, no siempre está en constante evolución. Entonces ya en este periodo del Renacimiento es muy importante como resaltarlo dentro del mundo del diseño, dentro del mundo del arte, porque es que es donde el ser humano cambia su percepción de su misión, de un poder, y avanza de manera más crítica y mucho más, digamos, un poco más inconforme referente a lo que está viviendo. Entonces toma ese paso para abrirse adelante y crear unas nuevas técnicas, crear nuevas perspectivas del mundo. Bueno, aquí también tenemos el tratado de otras técnicas también importantes a resaltar. Bueno, también hay algo muy importante del Renacimiento, que a diferencia de la Edad Media, el artista en la Edad Media no era reconocido. O sea, su trabajo era simplemente como el de un operario, como una especie de obrero. No tenía derecho a firmar sus obras, ni sus planos arquitectónicos, ni sus esculturas. Era simplemente un obrero más que estaba haciendo su trabajo por medio de encargos que le hacía pues, la Iglesia Católica o alguna monarquía. Ya en el Renacimiento surge una importancia del artista, de su imagen como creador de arte, surge, y aquí toma total relevancia, total importancia. Es aquí donde ya el artista puede firmar sus obras, puede conocerse ante la sociedad como un ser, como una profesión. Entonces, también en temas de escultura, el desarrollo es exponencial. En tema de la pintura, como en el ejemplo de la Mona Lisa, que esta pintura, aparte de todas sus características importantes, tiene una especial, que es el tratamiento del fondo, ¿no? El tratamiento de los tonos grisáceos y el tratamiento de la técnica del fumato, que permite que haya una sensación de profundidad en la obra de arte. Bueno, ¿qué influencia tiene el Renacimiento en el arte o en el diseño contemporáneo? Otra de las características que fluyen o que se retoman dentro del Renacimiento es principios de proporción y simetría. La proporción en diseño gráfico, en diseño inmobiliario, pues se conoce como la proporción áurea, ¿no? Y también es conocida como la divina proporción. Y esto se refiere a una relación matemática que se considera estéticamente agradable y armoniosa, ¿no? Esto es un concepto básico en la creación de cualquier elemento, bien sea publicitario, bien sea arquitectónico, o sea mobiliario. Entonces, esto es un concepto que se ha retomado en el Renacimiento, pero que ya eran temas tratados en la Edad Antigua. También hay otra característica importante del Renacimiento que es retomado en el diseño contemporáneo, que es la anatomía humana, o el interés en la forma y la anatomía humana. Y es que el enfoque de la forma y la anatomía humana ha influido en el diseño contemporáneo, en la ergonomía y la adaptación a las necesidades del usuario, y que son importantes en el diseño del producto, desde un mueble, desde la creación de un mueble hasta la creación de un aparato electrónico, un celular. Es el interés, aquí lo llamamos el tema de la experiencia de usuario. Obviamente, todos estos conceptos tomados desde estos periodos antiguos. También hay una característica importante tomada en el Renacimiento, exploración de la perspectiva y la profundidad. Pues aquí esta preocupación por la representación real se refleja en el diseño contemporáneo, donde los diseñadores utilizamos técnicas 3D para visualizar y comunicar ideas de manera más eficaz, ¿no? Utilizamos la misma técnica o el mismo concepto. También, pues el uso
de la ornamentación y la decoración, ¿no? La tradición de la ornamentación pues se ha mantenido en el diseño contemporáneo, se utiliza para agregar interés visual y un tipo de expresión en productos y espacios, ¿no? Todavía se utiliza ese tipo, o todavía hay inspiración en ese estilo de renacimiento en nuevas construcciones o para la moda en diferentes exposiciones de moda, ¿no? Entonces, todavía seguimos en ese proceso de adaptación de esas características. Y bueno, para concluir el tema del Renacimiento, que la charla es muy corta, realmente era como un repaso muy general, a modo de consejo, conocer la historia del arte es fundamental para nosotros como profesionales porque nos proporciona un contexto cultural, ¿no? Nos inspira creativamente y nos ayuda a desarrollar un pensamiento más crítico y apreciativo del arte y el diseño contemporáneo. Entonces, pues esto será una pequeña y breve charla. Espero que les haya servido. ¿Alguno tiene algún tipo de pregunta? Les voy a compartir aquí, por favor, el formato de asistencia, mientras que alguien, si tiene alguna duda, bien pueda. Muchachos, estos espacios son para compartir conceptos, conocimientos, ¿sí? Despejar dudas, inquietudes. Muchas veces tenemos cosas en la cabeza que, sí, pues nos han contado, nos han dicho, no entendemos, o que tenemos una manera diferente de percibirla. Entonces, esta charla, de compartir conocimientos con otras instituciones, conocer un poco más del diseño de cómo se está en cada institución manejando, a qué referentes se utilizan, de qué manera se puede aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, la profe Norma dio algo muy importante que nosotros los diseñadores industriales también utilizamos, que es la proporción áurea en la elaboración de inmobiliarios y la ubicación de elementos en el espacio a través de esta técnica, que también pues el diseñador gráfico lo hace a través de composición y diagramación de imágenes. Entonces, aquí estamos reflejando, ¿sí? Estamos compartiendo, estamos conociendo, ¿sí? Por ejemplo, Samantha hizo la pregunta, ¿desde cuándo va un diseñador gráfico, un diseñador industrial, desde cuándo trabajan? Pues es desde la necesidad que se dio, ¿sí? Por el estilo del arte como se estaba dando en ese momento, de complementar y de tener un espacio, ¿sí? De donde poder interpretar esas ideas, de poder donde darle vida a esas etapas creativas que muchas veces antes no se tenían en cuenta porque decían que era algo loco, que era algo fuera de contexto, que de esa manera no, porque de pronto era muy cuadriculado, muy reticulado a los cómo se manejaban las cosas en ese momento, en ese espacio, en esas necesidades de ese entonces, ¿sí? Entonces, la evolución ha sido continua, ¿sí? Cada vez tenemos muchas más herramientas, pero siempre es bueno mirar atrás, mirar ese espacio, ¿sí? De donde el diseñador puede tomar referencia, de donde el diseñador puede empezar ese proceso creativo, de donde el diseñador tanto industrial como gráfico generan un boceto, ¿sí? La idea inicial de cómo va a ser, qué elementos necesito para construirlo, cómo lo voy a hacer, qué color voy a aplicar, qué debo tener en cuenta o qué debo conocer para que un proyecto se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer el lanzamiento de un producto, en este caso, llamémoslo, sí, que es un stand publicitario, pues el diseñador industrial hizo la parte de estructura, la parte de ergonomía, la parte, sí, donde se van a colocar las cosas, pero el diseñador gráfico es el que llega a darle vida, es el que llega a darle la motivación al cliente, sí, a través de color, de su forma, de la tipografía, de que sea atractivo a través de una imagen, sí, pero ha complementado porque la forma, el exhibidor 3D, un 360 donde las vistas se pueden dar de todos lados, fue la idea del diseñador industrial. Entonces, esos tipos de complementos son los que se están utilizando ahorita en el mercado, ¿sí? Los inmobiliarios de colores, la elaboración de piezas, de construcciones, de fachadas, todas esas cosas que el diseñador puede proponer, ¿sí? Que se pueden dar por conocimiento intencionalmente, no fue porque, mire que yo tiré un bote de pintura y pasó y también le tiré arena y se dio una mancha, no,
porque para eso se llama diseño, ¿sí? Entonces yo propongo, establezco, utilizo las herramientas para generar resultados que beneficien, ¿sí? mi, mi profesión, y que la sociedad esté a gusto y que nos busque con las necesidades que toda persona en común va a tener cuando no sabe hacer algo y busca el consejo, la asesoría de un profesional. Ninguno tiene preguntas. Emerson, Marco, ustedes que saben y que dan buenos aportes cuando hacemos nuestras webconferencias, ¿tienen algún aporte para dar el día de hoy? Marco, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Referente al tema interesante que estaba manejando la profesora, tengo una acotación o una duda, y es, entendiendo que hoy día todavía usamos de referente arte renacentista, modernista, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera no ha limitado la creatividad actual para que no se generen nuevas propuestas o estilos artísticos. Disculpe, ¿será que se le cortó la comunicación? No, acaba de hacer una pregunta, profe. Sí. Disculpe, pero no me puede repetir, no le capté bien la pregunta. Ok, ¿se escucha mejor ahora? Sí, Sí, señor. Perfecto. Tratando de entender más el tema que manejó la profesora, mi pregunta va enfocada a, de todas esas escuelas artísticas o épocas artísticas, eso no ha limitado en el diseño actual que no se generen nuevas escuelas, nuevos estilos de arte. Ya, yo le comprendo. ¿Que se limite la nueva creación de escuelas? Sí, señora. No creo, yo creo lo que hablaba en un momento en las posiciones, que el ser humano por naturaleza es inquieto, ¿no? Es inconforme. Siempre está en constante evolución y búsqueda de nuevas perspectivas de la vida y del mismo arte, de las mismas soluciones a todo. Entonces, eso no ha limitado que se exploren nuevas tendencias, ¿no? Entonces, simplemente las corrientes artísticas sirven más de inspiración, pero no es copia, sino simplemente inspiración, pero tampoco sea un limitante para no seguir creando más. Creería que se van a desarrollar nuevas tendencias. El caso como quieren de pronto crear la tendencia del boterismo, ¿sí? Es reciente, entonces pienso que no es limitante, y vuelvo y repito, insisto, el ser humano somos inquietos por naturaleza, inconformes, y siempre buscamos crear, innovar. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señora, muchas gracias. Con todo gusto. Creo que Emerson iba a hacer una pregunta. Adelante, Emerson. Hola, sí, buenas noches, profe. Que quería preguntarles como quiénes han sido verdaderamente los grandes impulsores del arte. O sea, está bien que haya sido una necesidad, pero quiénes han sido desde el nivel, no sé, digamos, político, social o humano, quiénes han sido, o religioso inclusive, esos grandes impulsores del arte y del diseño. Pues, Emerson, pues para decir que sean grandes cursores, no, pues hablamos de referentes, ¿no? De referentes por épocas, personas que se han destacado, que han tenido su etapa de creación y que han dejado un aporte significativo en cada una de las épocas, ¿no? Ejemplo, lo que mencionaba la profe ahorita, se quiere generar un nuevo estilo a través del boterismo. Entonces, fue una persona que marcó tendencia, que marcó una era aquí en Colombia, y que va a ser tenido en cuenta por su forma de trazo, por su forma de pintar, ¿sí? Por las expresiones artísticas a través de figuras que solo él le dio vida y característica.
Entonces, si nosotros nos vamos a colocar de nombre, pues va a haber una línea de tiempo y van a salir muchos referentes de cada uno de los espacios, culturas y épocas que fueron representadas por diferentes autores. Ah, ok, profe, gracias. Con gusto. No sé si los estudiantes de gráfico quieran hacer un aporte, alguna pregunta, ¿sí? También así como los estudiantes de diseño industrial han tenido esa curiosidad por saber la historia y qué es lo que se da en ella. No sé si tengan preguntas acerca de algún tema en común. Bueno, entonces yo les hago la invitación, muchachos, a que Jimmy, Buenas noches, ¿qué pena ahí me escuchan? sí señor. Más que todo, profe, es como de pronto, bueno, digamos, saber esta interacción, digamos, que hay entre las dos carreras como tal, porque pues yo creo que al inicio, cuando uno fue a iniciar con esto, pues tuvo muchas dudas, muchas inquietudes, qué es uno y qué es lo otro, pero también, digamos, esa participación que hay entre las dos, cómo se complementan y pues hoy en día creo que eso se trata, ya no solo es de pronto, digamos, el diseño, sino también en la ingeniería, ya son muchas áreas las que participan dentro de muchos procesos, entonces es muy bueno, digamos, todo eso, digamos, ver también la historia y de la forma como se ha tratado, o bueno, como la hemos estudiado, como nos la están dictando, me pareció una estrategia muy chévere porque pues trabajamos sobre algo artístico, algo de la carrera, pero al fin de cuentas también vamos aprendiendo todos esos temas, todos esos datos curiosos que existen dentro de la historia como tal, que pues a ratos las pasamos por encima y no son relevantes en su momento, pero me parece muy, muy chévere esta conferencia, esta charla y esos tips que se han tenido como tal. Gracias. Ok, Jimmy, muchas gracias. Sí, pues lo que dije ahora, sí, ahorita ya no es mirar esa rivalidad, esa pared entre las dos profesiones, sino que saber qué puedo apoyarme el uno del otro o qué puedo complementar para obtener un trabajo del 100%, ¿sí? Una nueva propuesta, una innovación. Por lo que decía Jimmy, cada época nos deja un recurso, una herramienta, un concepto, algo aprendido. Muchas veces cuando estamos elaborando nuestros trabajos, ese espacio de antecedente, de memoria que lo llevamos mucho atrás, nos acordamos de cosas que nos sirven para realizar nuestros trabajos. Entonces sí vamos a tener de una manera didáctica, de una manera amena, la historia, porque muchas veces al nombrar en las carreras profesionales historia del diseño 1, 2 o historia del arte en sí, entonces dicen, eso es pura teoría, y yo cómo me voy a leer 2, 3, 4, 5 libros. Entonces la interacción también en la parte académica ha cambiado, ¿sí? La forma de que el estudiante aprenda el concepto es a través de ejemplos, de referentes, elaboración de un producto, un catálogo, una presentación creativa, algo que sí le marque, o sea, que con la poca información que tiene, consulte a fondo, investigue a fondo y se dé cuenta de cómo funciona y para qué sirve. Entonces, un ejercicio académico, ¿sí? Que se va a hacer siempre y que va a seguir evolucionando. Lo que estamos viendo en este tiempo, en 10 años va a cambiar, va a variar y va a tener muchos más elementos y recursos de lo que se está hablando ahorita. Emerson. Sí, para la profe Norma, ¿cuál ha sido para usted como ese referente en la historia de las artes visuales que sí o sí hay que estudiar? O sea, está bien que uno en la historia y en el arte ve muy por encima, como acá estamos acostumbrados a que nos muestren la historia como muy por encimita. ¿Cuál es ese artista que hay que estudiar de la historia sí o sí, o que la haya marcado usted o la haya inspirado? Bueno, a mí en especial yo me voy por el surrealismo, ¿no? Es una tendencia que marca mucho la publicidad, ¿no? Básico. Y pues es que ese movimiento le permite ir más allá de lo cotidiano, más allá de la imaginación. Yo digo que más allá de la imaginación es porque lo que imaginamos lo podemos hacer, ¿sí?
pero el surrealismo no, el surrealismo va más allá de lo inconcebible. Entonces, para mí, esa característica del surrealismo es muy importante para cualquier profesión, porque nos permite siempre estar evolucionando y buscando qué más podemos hacer, o sea, ir más allá de ese trasfondo, ir más allá de eso natural, cotidiano que tenemos todos los días, y que nos permite como indagar más a fondo. Pues para mí, el surrealismo, obviamente su principal exponente, pues Dalí, ¿no? Y lo otro, a mí me gusta, personalmente me gusta Remedios Varo. Me fascina su obra, todo. Entonces, pensaría que por ahí sería una muy buena iniciativa, ¿no? Bueno, qué pena, profe, me repite el segundo. Sé que es Dalí, pero no le escuché el segundo. La otra es Remedios Varo. Ah, súper, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, muchachos, pues si no hay más dudas, preguntas, agradecerles por este espacio de compartir ese conocimiento, de que también pues ustedes sepan que otras instituciones también están encaminadas en el ejercicio académico, ¿sí? Que utilizamos ese quehacer de docentes como para orientarlos a ustedes y que tengan conocimiento, nuevas herramientas, tendencias, que conozcan el camino, ¿sí? De cómo ser mejor cada día. Y pues esta masterclass, que gracias a la profesora Norma por su invitación, ¿sí? De la Universidad CUN, y a los participantes del día de hoy, no más queda más que agradecerles por este espacio, por su tiempo, ¿sí? Y querer hacer partícipes también de estos espacios educativos. Muchas gracias a todos. Les pido por favor llenar el formulario de asistencia, ¿sí? Y tener los espacios, ¿sí? Más adelante podremos interactuar con otros temas, no solamente la historia. Hay muchas cosas afines de tanto de tecnología como conocimiento que se pueden compartir dentro de las dos carreras y que sea un incentivo para que estos espacios sigan fluyendo entre instituciones educativas. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia, el profe Rodolfo. Muchísimas Que tengan muy gracias. buena noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su tiempo y compartir el conocimiento. Hasta luego.